Bien, buenos días, señorita. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, viernes 22 de mayo. Vamos comienzo con la clase de la materia de biofísica con los estudiantes del primer semestre del grupo A de la carrera de fisioterapia. El día de hoy vamos a hacer un poquito de una retroalimentación del tema de biofísica de la electricidad, ya que es un tema bien complejo, donde vamos a hablar de muchas fórmulas, muchos ejercicios, de amperaje, de voltio, milivoltio. Quizás esto no sea de mucha importancia, por ejemplo, cuando estemos llevando ya la materia de electroterapia, cuando empecemos a hablar ya de los equipos de corriente, por ejemplo, corrientes de baja frecuencia, corrientes de mediana frecuencia y equipos de alta frecuencia. Todo esto es lo que estamos llevando el día de hoy, o lo que vamos a ver en la retroalimentación del día de hoy. No va a servir de mucho ya cuando llevemos en sí la materia de electro, ¿sí? Vamos a hablar mucho sobre corrientes, mucho sobre electrodo. Entonces, creo que es algo muy importante este tema y esta materia de biofísica, el tema de corrientes eléctricas, el tema de electricidad. Bien, vamos a ir viendo un poquito haciendo un recordatorio sobre algunos principios, ¿sí? Veamos el principio de atracción. Estos principios de atracción, cuando nosotros veamos, por ejemplo, algún equipo de electroterapia, cuando hablemos, por ejemplo, una corriente que ustedes ya conocen, que es el TENS. El TENS es un equipo de baja frecuencia, ¿sí? Que nos emite algún tipo de estímulo a la persona. Se trabaja también con electrodos. Ese equipo, el TEN, que significa estimulación eléctrica transcutánea nerviosa, tienen cargas positivas y cargas negativas sus electrodos, ¿sí? Todos los electrodos o todos los equipos de corriente, por ejemplo, con lo que nosotros vamos a manejar, a trabajar en algún momento de nuestra vida, todos estos equipos presentan electrodos. Estos electrodos poseen una carga positiva y una carga negativa. Entonces, ¿para qué nos sirve poder trabajar con estas cargas? Hay siempre un electrodo, en este caso el electrodo negativo, que es el electrodo más activo. Vamos a tener nosotros electrodos pequeñitos, electrodos grandes. Vamos a ver cuál es la diferencia, cuáles son los mejores electrodos para poder trabajar. Esto también depende mucho de la aplicación donde nosotros vayamos a aplicar este equipo o estos electrodos. Pero siempre acostumbramos a trabajar, por ejemplo, con un electrodo positivo y un electrodo negativo, o es decir, una carga positiva y una carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos la aplicación de dos cargas positivas? Las corrientes se van a repelar y es lo que no queremos. Si utilizamos cargas negativas, cargas iguales, también la corriente se van a repelar. Entonces, la idea de esto es que nosotros apliquemos una carga diferente, es decir, una carga positiva y una carga negativa. ¿Para qué? Para que tengamos ese principio o ese efecto de atracción. Como nosotros estamos viendo en la imagen inferior, vemos una carga positiva y vemos una carga negativa. Y acá vemos ese efecto de atracción o el principio de atracción, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero si nosotros tenemos una carga positiva y tenemos otra carga positiva del mismo signo, entonces mis cargas se van a repelar. Y es lo que yo no quiero que pase cuando esté aplicando la corriente en mi paciente, ¿sí? Es muy importante entonces manejar este tipo de principios. Una carga positiva y una carga negativa. Siempre no se olviden, jóvenes, señoritas, perdón, no se olviden que el electrodo negativo es el electrodo más activo. En este caso, el electrodo negativo siempre va a ir en el origen del dolor. Es por eso importante preguntar a nuestro paciente cuando nosotros hagamos una historia clínica, una evaluación o una exploración física, palpamos al paciente, ¿sí? Vamos a descubrir el segmento a tratar. Quizás el paciente presenta un dolorcito, por ejemplo, a nivel de la espalda, a nivel lumbar. Entonces yo tengo que ir palpando la zona de trabajo para poder ubicar mi electrodo. En este caso, le voy palpando y le pregunto, ¿duele en esta zona? Y él me va a decir, sí, más arribita, más abajo. Entonces
buscamos ese punto gatillo, ese punto doloroso y colocamos nuestro electrodo negativo y nuestro electrodo positivo solamente más proximal hacia arriba, más proximal hacia abajo, solamente para cerrar el circuito. No se olviden que vamos a ver, dependiendo mucho de las corrientes que nosotros vayamos a utilizar, si es una corriente continua o una corriente alterna, aquí también seguramente vamos a ver cómo es el trabajo de estas cargas. ¿Ok? Lo más importante es esto, carga diferente para poder trabajar, para tener el principio de atracción. La ley de Coulomb, que esto más que todo, la fuerza, quizás esta fórmula que nos ayuda a trabajar, pero no lo vamos a ver en algún momento en este tipo de fórmula. Quizás lo vayamos a utilizar más adelante, pero en esta materia o en este tema, por ejemplo, quizás el tema de la carga, de las constantes, de la fuerza, de la distancia, no lo vayamos a utilizar. Entonces, esto no lo vamos a ver. Pero sí, esta fórmula sí lo vamos a ver el día de hoy y también en el examen, ¿sí? Tenemos voltaje igual a intensidad por resistencia, ¿no? Que son nuestras pequeñas fórmulas con las que nosotros vamos a ir trabajando. Bien, veamos entonces. Acá tenemos nosotros I es igual a intensidad. Esta intensidad que yo voy a medir en el equipo se mide en amperaje, ¿sí? En amperes. Y también lo vamos a medir en miliamperes, ¿sí? Luego tenemos la B de voltaje, que es igual a voltios o milivoltios. Dependiendo si yo trabajo con amperes, obviamente que tengo que trabajar con voltaje, no tengo que trabajar con milivoltios. Lo mismo acá, si yo trabajo con un voltaje, no voy a poder trabajar con milivoltios, tengo que trabajar con amperes. Pero si yo tengo voltios y tengo también miliamperes, quizás estos miliamperes los voy a convertir a amper para poder trabajar con la misma, quizás llamémoslo el mismo emparejamiento con amper y voltios. Si tengo miliamperes, pues trabajo tranquilamente con milivoltios, ¿sí? Luego tenemos la R, que es igual a resistencia, o también lo podemos encontrar con la terminología ohmios, ¿sí? Ohmios es igual a resistencia. B igual a voltaje, I igual a intensidad, y acá tenemos para poder ir despejando algunas fórmulas. ¿Bien? Bien, la intensidad es el aumento de electrones. No se olviden que lo que nosotros vamos a ingresar al organismo mediante la aplicación de los electrodos, mediante la aplicación de alguna corriente, lo que ingresa al organismo son electrones, ¿sí? Es energía. Y esta energía o estos electrones, su unidad de medida, se mide en ampere o miliampere, ¿sí? No se olviden de eso. Cuando nosotros aumentemos la intensidad, por ejemplo, del equipo, yo voy a aumentar la intensidad y esa intensidad va a ser en amperes o miliamperes, dependiendo de lo que yo programe también, ¿no? El cuerpo humano soporta 12 voltios. Es decir, que si yo mi intensidad, por ejemplo, que estoy trabajando y, por ejemplo, aumente a 13 voltios, 25 voltios, quizás ya lo pueda llegar a electrocutar a mi paciente, a provocar algún tipo de quemadura. Quizás en algún momento nosotros tenemos que hacer una fórmula para ver si realmente pasa esto o no. Pero si trabajamos de 12 voltios para abajo, que es entonces la intensidad que puede soportar el paciente en el cuerpo humano. 12 voltios es igual a 1 amper. 1 amper es igual a 1000 miliamper. Eso lo tienen anotadito ahí en el cuaderno. No se olviden. Y 1 miliamper es igual a 0,001 amper. Nosotros vamos a trabajar con estas fórmulas que son más importantes para nosotros. 1 amper es igual a 1000 miliamper. ¿Sí? Quizás esté dentro de las preguntas de exámenes. Seguro que sí. 1 amper es igual a 1000 miliamperes. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿no? Entonces, o podemos poner 1 amper y ponemos acá opciones, diferentes opciones, ¿no? Puede ser 0,001 amper, puede ser 1 miliamper, puede ser 20 miliamper, o también puede ser la opción verdadera o correcta, 1000 miliamper. Entonces, esta va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Segunda pregunta de examen. ¿El cuerpo humano soporta 12 voltios? ¿Falso o verdadero?
señoritas? Verdadero. Verdadero. Ya tenemos entonces 2 preguntas del examen. ¿Bien? Bien, veamos acá entonces sobre los electrodos. Como habíamos hablado, el electrodo negativo es el electrodo más activo. Este electrodo, señorita, nosotros lo vamos a colocar, como ya le venía recalcando al comienzo, en el origen del dolor, en el punto, en la zona de dolor, ¿sí? Donde duele. Entonces, y mi electrodo positivo solamente para cerrar el circuito, más proximal hacia arriba o más proximal hacia abajo. Va a depender mucho también del componente galvánico que vayamos a utilizar. Cuando hay mayor componente galvánico, por ejemplo, que esto se avance ya en electro, le voy adelantando un poquito. Cuando hay mayor componente galvánico, que es la energía que va a ingresar al organismo a través de la intensidad, a través de los amperajes, a mayor componente galvánico, mayor riesgo de quemaduras, por ejemplo, que esto lo vamos a ver en la siguiente lámina donde vamos a hablar de corriente continua. La corriente continua o la corriente galvánica, en otras palabras, que es la madre de todas las corrientes. Y eso lo vemos despuesito, ¿ya? Resistencia de los electrodos. Podemos trabajar con electrodos pequeños, como también podemos trabajar con electrodos grandes. Esto depende mucho de la zona a trabajar, dependiendo de mi paciente, por ejemplo, si es mujer, si es varón. Quizás si es mujer, las mujeres por naturaleza son un poquito más pequeñas, más delicaditas. Entonces yo tengo que ver todo ese aspecto, ¿no? Si es varón, por ejemplo, la constitución física, también la zona de trabajo, donde voy a trabajar, donde voy a colocar mis electrodos. Esto es muy importante. Estos electrodos pequeños que tienen mayor resistencia, entonces aquí yo puedo dar más intensidad, ¿sí? Y en cambio los electrodos grandes tienen menor resistencia, entonces mi intensidad pues va a ser mucho menor, ¿no? Esto depende ya a criterio, depende de ustedes, por ejemplo, cuando ustedes hagan la práctica, van a notar esa diferencia, que los electrodos pequeños o los electrodos grandes son mejor, por ejemplo, para trabajar para una patología X, para un determinado paciente, varón o mujer. Todo esto ya se va manejando a través de la experiencia también. Bien, veamos un poquito sobre los tipos de corriente. Empecemos a ver la primera corriente, la corriente continua. Esta corriente continua es la madre de todas las corrientes. Por ejemplo, nuestro teorema, nuestro gráfico que está de esta manera, esta línea que nosotros vemos acá, ¿sí? De color rojo, esta línea nos dice que mi intensidad va a correr por esta línea acá. Mi corriente pasa por acá. Como yo veo una línea recta sin pausa, estamos hablando de una corriente continua. Quiere decir que va a haber estímulo en todo momento. Es decir, que va a haber corriente, contracción muscular en todo momento. Esta es una corriente sin pausa. ¿Sí? No alternan acá. Si no es una corriente continua. Si yo hice un tiempo de tratamiento, por ejemplo, de 10 minutos, los 10 minutos mi paciente va a sentir una contracción muscular o va a sentir la corriente, porque no va a haber descanso, no va a haber pausas, intervalos, nada. A eso se llama corriente continua. Y la corriente, la única corriente que es la corriente galvánica, que es la madre de todas las corrientes, que posee un 100% de componente galvánico, es decir, que hay un 100% de provocar quemaduras en nuestro paciente. Entonces, para que nosotros podamos trabajar, me esperan un minutito, enseguida les muestro unos electrodos para poder trabajar con estos pacientes. Un minutito. ¿Qué pasó? Ya no voy a terminar. Por ejemplo, nosotros podemos tener un equipo de electro, ¿sí? Un equipo de electro
Hoy, por ejemplo, hoy en día hay bastantes equipos de electro. No es necesario comprarse un equipo grande de escritorio, de gabinete. Podemos tener un electroestimulador pequeño. Por ejemplo, yo tengo este tipo de electroestimulador, que es como un celular casi. Es un poquito más grande. Sí, mire, casi es el mismo tamaño, ¿no? Pero es un poquito más robustito. Se puede observar, ¿no? Es un electroestimulador. Este es un TENS, por ejemplo, donde tiene bastante corriente para poder trabajar con nuestro paciente de diferentes patologías. Ya vienen con programas preestablecidos dentro del equipo. Es de la marca ITES, la marca italiana. Un equipo muy bonito, muy bueno. Eh, Viene con 4 canales de salida, ¿sí? Es decir que son 4 canales y cada canal presenta 2 electrodos, ¿sí? Entonces nosotros introducimos nuestro cablecito y acá nosotros tenemos cómo voy a diferenciar de mi carga positiva y mi carga negativa. Si ustedes observan de mi cable del canal 1, yo tengo para colocar 2 electrodos, ¿sí? Entonces, acá yo tengo dos cablecitos, dos polaridades, uno que es rojo y otro que es negro. Entonces, yo voy a añadir mis electrodos, ¿sí? Tengo diferentes tipos de electrodos de diferentes medidas para poder trabajar. Por ejemplo, en este caso, tengo un electrodo que estos electrodos negros son de carbono, ¿sí? Estos electrodos negros de carbono, por ejemplo, necesitan de un gel, necesitan de un medio elástico para poder transmitir esa energía, ¿sí? Pero también tenemos otro tipo de electrodos, que son electrodos adhesivos, ¿sí? Estos tipos de electrodos. Estos ya vienen con gel, se pegan directamente a la piel. Estos son, por ejemplo, electrodos faciales, son electrodos pequeñitos que nos sirven para la parálisis faciales, por ejemplo. Tengo una pacientita que viene a mi casa todos los días por la tarde, que presenta una parálisis facial y estamos atendiéndola con un poquito de corriente, estimulándola y ejercicio, ¿no? Y ocupo estos electrodos que son más pequeñitos, son más resistentes, donde puedo dar un poquito más de intensidad. Estos electrodos que son de carbono necesitan de un medio de conducción, un gel, porque estos no se pegan a la piel. Una vez que yo tengo mi gel, recién puedo colocar un velcro, una cinta para poder trabajar. Eh, Mi electrodo negro va a ser mi electrodo negativo. Entonces yo voy a palpar la zona de dolor, la zona de trabajo, y mi electrodo negativo lo voy a colocar en el origen del dolor. Mi electrodo positivo, más proximal, que va a ser el de color rojo, más proximal hacia arriba o más proximal hacia abajo, solamente para cerrar el circuito, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, de las corrientes continuas que estamos hablando, estas corrientes continuas que son las corrientes galvánicas que poseen un 100% de componente galvánico, yo no puedo trabajar solamente con la aplicación de mis electrodos sobre la piel. ¿Por qué? Porque voy a quemar, en otras palabras, a mi paciente, ¿sí? Yo tengo esta esponjita, no sé si la llegan a observar, ¿sí? Sí, dicen, se ve. Esta esponja, por ejemplo, yo voy a introducir este electrodo de carbono, este electrodo negro, dentro de mi esponja, ¿sí? Ahora, ya está introducida, ¿sí? Coloco mis electrodos. Por ejemplo, estas esponjas tienen que estar bien humedecidas, ¿sí? Con agua bien humedecida, coloco en la zona, fijo con una cinta, un velcro, bien presionadito, y tengo que medir la distancia de aquí a acá, cuánto me mide longitudinalmente y cuánto me mide de ancho. Es decir, para poder dosificar el tiempo de tratamiento, yo tengo que medir esta esponja, ¿sí? No solamente ahora me dicen, no, el tiempo de aplicación es de 5 o 10 minutos. Para hacer un tiempo exacto, para hacer una buena dosificación en mi paciente, tengo unas fórmulas para poder
dosificar y sacar el tiempo de tratamiento. Tengo otras fórmulas para poder sacar el componente galvánico para utilizar la mejor frecuencia para mi paciente. Y no solamente lo que me dice la máquina, por ejemplo, sino yo hago unas fórmulas para poder dosificar y sacar todos estos datos exactos para mi paciente. Y así puedo trabajar con todos mis pacientes con diferentes tiempos de tratamiento. Y no solamente hacer 5 minutos a todos mis pacientes por iguales. Quizás algunos pacientes van a necesitar 10 minutos, quizás otros necesiten 15, quizás otros solamente necesitan 3 minutos de tratamiento, que es suficiente, pero depende mucho de esto de acá, ¿sí? Esto ya se lo voy a enseñar más adelante, si es que conmigo pasan la materia de electro, por ejemplo, que en cuarto, yo estoy avanzando ahorita con un grupo de cuarto semestre, donde lamentablemente no estamos haciendo la práctica en la universidad, pero yo algunas prácticas las hago aquí en casa y lo voy guiando a los chicos, ¿no? Les voy enseñando como una clase normal. Yo tengo mis pacientes, tengo mis equipos y voy mostrando cómo se hace la práctica, ¿no? Sé que no es lo mismo, pero no hay más cómo hacer. Es algo que tenemos que ir adaptándonos a lo que estamos viviendo, ¿no? Pues ya más adelante ustedes cuando estén, pues ya todo va a volver a la normalidad, Dios mediante, ¿no? Bien. Ya vimos un poquito de estos electrodos. Sigamos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta corriente continua? Como yo voy a utilizar, ya sabemos que el electrodo negativo es el electrodo más activo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como es una corriente continua, que solamente van a salir electrones que van a viajar de este polo negativo, ¿sí? Ahora viajan de este polo negativo al polo positivo. Viajan los electrones, ¿sí? Van a ir viajando. Como es una corriente continua, viajan de este polo negativo al polo positivo y ya no vuelven esos electrones o esa corriente o ese estímulo. Y así trabaja esta corriente, por ejemplo, la corriente continua, ¿sí? Que posee un 100% de componente galvánico, no se olviden de eso. Entonces esta corriente continua habla de eso, nada más, ¿bien? Bien, veamos ahora la corriente alterna. La corriente alterna, que es diferente, por ejemplo, a la corriente continua, si nosotros vemos acá, hay unos electrones que estos electrones que van negativos, están viajando, ¿no? Observa, están viajando y también vuelven, ¿no? Están volviendo, están volviendo, están volviendo. Esta corriente alterna, aquí van a alternar los estímulos, ¿sí? Es decir, que estos electrones que salen de mi electrodo negativo viajan al electrodo positivo. Pero luego estos mismos electrones vuelven del polo positivo, de la carga positiva, a mi electrodo negativo. Vamos a ver cómo. ¿Sí? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, nuestro gráfico y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de esto? Si nosotros vemos, observamos, por ejemplo, en la imagen 1, no hay nada, pero y sabemos que nuestro electrodo negativo va a estar en esta zona, sabemos que el electrodo negativo es el electrodo más activo, donde van a salir los electrones, y como es una corriente alterna, que estos electrones van a viajar al polo positivo, y ya lo vemos que están viajando, ¿no? Están viajando, aquí nosotros lo vemos, por esta onda. Están viajando, están viajando, están viajando, ¿sí? Llegaron hasta el polo positivo, ¿y qué hace después? Una vez que llegaron, nuevamente estos electrones vuelven a viajar hasta el electrodo negativo. Por eso se dice que es una corriente alterna, porque van alternando la polaridad, es decir, que estos electrones que viajan al polo positivo, nuevamente vuelven al polo o a la carga negativa. Eso depende mucho de las corrientes que nosotros vayamos a trabajar. Vamos a ver algunas corrientes, por ejemplo, diadinámicas, que es un tipo de corriente de baja frecuencia, que tiene diferentes tipos de corrientes. Y quizás acá nosotros lo vayamos a utilizar estas corrientes alterna o alternancia, porque se van a ir alternando de una u otra manera. Pero la única corriente continua, jóvenes,
que tiene un 100% de componente galvánico es la corriente galvánica. Y aparte que con esa corriente galvánica podemos hacer iontoforesis. La iontoforesis es la aplicación de medicamentos por vía tópica, mediante la aplicación de la corriente galvánica, que es una técnica muy bonita de utilizar, por ejemplo, hacer un tratamiento ya más localizado, con algunas ampollas que nosotros lo vamos a introducir ese medicamento mediante esta corriente, ¿no? Mediante los electrodos. Y estamos olvidándonos de pinchar, por ejemplo, al paciente, ¿no? De colocarles inyecciones, todo eso. Bien, veamos. Bien, veamos ahora un caso para pensar. Donde vean Homero es que hay que pensar, ¿no? Veamos el primer caso. ¿Cuántos miliamperes son 3 amperes? Y aquí vamos a utilizar la regla de 3 simple, ¿no? ¿Recuerda? Sí, ¿no? Vamos a utilizar nuestra pizarrita. El caso nos dice cuántos miliamperes son 3 amperes, ¿no? Y vamos a hacer, ¿no? Si vamos recordando, un amper es igual a ¿cuánto? 1000 A 1000 miliamperes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos son 3 amperes, no? 3 amperes lo voy a copiar debajo del amper. Me está preguntando cuántos miliamperes son 3 amperes. Esa va a ser mi incógnita, ¿no? ¿Qué hacemos? Multiplicamos. No se olviden que la regla de 3 simple se trabaja de esta manera. Se multiplica y se divide, ¿no? Y acá vamos a tener un resultado. 1000 por 3, ¿cuánto es? 3000 miliamperes. 3000 dividido entre 1, 3000 miliamperes, ¿sí? Aquí no se olviden que amper con amper se despeja, ¿no? Y nos va a quedar solamente miliamperes. Bien. Entonces, solamente estamos recordando porque estos casos van a entrar al examen. Quizás un caso parecido a este vaya a ingresar al examen. Ahora tenemos el siguiente caso para que lo resuelvan ustedes. ¿Cuántos miliamperes son 8 amperes? ¿Sí? Tienen un minutito para resolverlo. Y luego lo analizamos, lo vemos. Vayan trabajándolo ahí, ¿ya? ¿Alguien lo hizo?
¿Alguien terminó? Para que lo vamos viendo. Bien, lo vamos a ir viendo entonces aquí. Nos dice, ¿no? ¿Cuántos miliamperes son 8 amperes? Es el mismo ejercicio, solamente vamos a hacer la regla de 3 simple. Por lógica ya sabemos, ¿no? Si 3 amperes me da 3000, 8 amperes me va a dar. Nos tiene que dar 8000, ¿no? Por lógica nomás, ¿no? Bien, vamos analizándolo. Juan, ¿está ahí? Sí, Lisa. Ah, bien, bien, Juan. Ya hemos dado 2 o 3 preguntas del examen que van a ingresar. No se olviden que estos videos ya no los voy a enviar al grupo. Va a entrar, pero esto corresponde ya en sí al segundo parcial, ¿no? Solamente que es una retroalimentación. Y acá ya hemos dicho más o menos 3 preguntas de examen, Juan. Para que lo vayan repasando. Y el lunes pues daremos otras 3 preguntas, ¿no? Hasta el día viernes ya tenemos unas 10 preguntas del examen, ¿no? Y son 15. Y ya están listos para ese examen. Bien. Entonces, un amper es igual a 1000 miliamperes. 8 amperes es lo que nos pregunta cuánto van a ser, ¿no? Acá vamos a ir reemplazando y multiplicamos, ¿no? 8 o 1000 por 8 nos da 8000 dividido entre 1 me da 8000 miliamperes, ¿no? Y esa es mi fórmula, es mi respuesta. Y esa es la manera de trabajar. Reemplazamos, reemplazamos. Y acá tenemos nuestra respuesta, ¿no? Solamente en el examen, jóvenes, la pregunta va a ser de esta manera. ¿Cuántos miliamperes son 3 amperes? Y abajo vamos a poner, pues, quizás 30 amperaje, 3000 amperes, 300.000, y solamente quizás hay algunos estudiantes que no ingresaron, pues se van a quedar con la duda, ¿no? Son opciones múltiples que ustedes van a tener para poder responder, ¿no? ¿Cuántos miliamperes, por ejemplo, son 8 amperes? Que va a ser pregunta de examen. Aquí, esta pregunta, ¿cuántos amperes son 8,5 miliamperes? ¿Cómo respondemos esto? Ahora acá cambió el trabajo, ¿no? Ya tenemos que responder no en amperes, sino nuestra respuesta tiene que ser en miliamperes. ¿Cuánto nos va a dar más o menos? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo resolvió? Lo vamos haciendo y con este ejercicio vamos a terminar. Aquí abajito. Bien. Tenemos que ir haciendo nuestro ejercicio entonces. Un amper es igual ¿a cuánto? A 1000 miliamperes, ¿sí? Ahora, como el ejercicio nos está pidiendo amperaje, va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Nos pregunta cuánto es 8,5. Siempre donde va a ir, por ejemplo, el miliamperaje, si ves en este caso es miliamper, pues tiene que ir debajo del miliamper para poder reemplazar, ¿no? Y multiplicamos 8,5 por 1 dividido entre 1000, ¿cuánto me da? 8500. ¿Será que nos da 8500?
A ver, 0,0085. no es 8.500, creo. No se olviden, es regla de 3 simple, ¿sí? 0,0085. Sí. Multiplico 8,5 por 1, me va a dar 8,5. Dividido entre 1000, me da otro valor, ¿no? Que va a ser ¿cuánto? 0, 0, 0,0085. 85.